Tras haber trabajado en un canal de YouTube que hacía todas estas prácticas y cobrábamos cursos a más de 3.500 euros, pues uno empieza a aprender cómo hacer y cómo identificar estas técnicas. Vamos a hablar un poco de algo que no lleva tiempo, o sea, que no lleva poco tiempo dentro de efecto dentro de YouTube, dentro de Instagram, dentro de anuncios de Instagram, anuncios de Facebook, y probablemente, pues si estás en internet, te haya llegado en algún momento algún tipo de anuncio donde quieres invertir en Bitcoin, quieres ganar criptomonedas, quieres conseguir la libertad financiera, quieres ser tu propio jefe, quieres ser nómada digital, quieres invertir en Forex, etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a hablar de todas las estrategias que utilizan estos vendedores, estas estrategias de marketing, esta gente que te vende cursos, esta gente que te vende sueños, ¿no? Para que tú compres, tú te quedes dentro del programa y encima les agradezcas por haberte robado el dinero. Bueno, voy a contar un poco de mi historia. Yo estuve, cuando tenía 18 años, me metí mucho en el mundo del desarrollo personal, empecé a leer libros como rollo Robert Kiyosaki, eso me llevó a otros libros que eran como desarrollo personal, emprendimiento, y hizo que me marchara a Londres a trabajar bajo un canal de YouTube, pues bueno, los que se vayan mi historia, pues un canal que hacía entrevistas. La cosa es que ese canal, pues bueno, entrevistamos a gente que era muy tocha, muy grande, muy importante, pero al mismo tiempo también entrevistamos a algunos de estos ratillas, ¿no? Gente que, pues bueno, te vende sueños, te vende como sueños en frascos, como se diría, y después te intentan, pues, de alguna forma decir que ellos tienen el éxito, tienen la fórmula para vivir de tus sueños, cuando pagas un precio muy alto por conseguirlo. Y pues básicamente nuestro canal decidió irse al lado oscuro. Yo empecé justamente cuando estábamos todavía, pues éramos un canal reputable donde hacíamos entrevistas y hacíamos ese tipo de cosas, pero poco a poco, pues bueno, por decisión de mi ex jefe, pues empezó a tomar decisiones de hacer cursos basados pues de dudosa calidad y a dudosos precios. Empezaron primero con un curso de cómo empezar a hablar cómo crear tu propio podcast, ¿no? Porque nosotros éramos un podcast de entrevistas, y eso evolucionó a un curso de cómo a empezar tu negocio, cuando su negocio simplemente era un podcast de cómo vendía cursos de podcast, y después evolucionó a pues un curso de cómo vivir tu vida y cómo le llamaban el Life Accelerator, que era como el curso para acelerar tu vida de 0 a 100, donde hacíamos técnicas desde control sexual hasta ejercicios de mentalidad y no sé qué, donde mi ex jefe, que estaba más deprimido que una piedra, pues te enseñaba a intentar estar feliz con tu vida. Y todo esto lo cobrábamos a pues entre 2.500 y 3.000 dólares. Claro, yo no era responsable de esta parte, ¿no? Yo no tenía control sobre lo que se vendía, ¿no? Simplemente era un editor de vídeo, pues que me dedicaba a editar los vídeos de las entrevistas, y de vez en cuando me tocaba editar los cursos. Pero uno empieza a aprender las técnicas que se utilizan, ¿no? Porque al final mi ex jefe estaba muy bien conectado con todo este mundo, ¿no? Con los mayores marketeros que se han visto en el espacio de Estados Unidos. Estamos hablando de gente como rollo Tai López, no sé, no quiero decir más nombres, pero bueno, ese estilo de gente, ¿no? Pues todos ellos, el lobo de Wall Street, creo que ya se me entiende un poco el tipo de gente que está, Grant Cardone, ese tipo de gente. A mí, sinceramente, la primera herramienta que se hace, ¿no? Y la primera herramienta de venta que implementamos nosotros dentro del canal fue la estrategia de escarcidad. Es decir, la escarcidad es como una estrategia que a veces se utiliza efectivamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes unidades limitadas de algo, cuando tienes precios limitados de algo, cuando un precio tiene que costar algo porque no puede costar más o menos, ¿no? Por ejemplo, igual la fabricación de un coche. Si la fabricación de un coche no puedes ponerle un precio más alto, más bajo, entonces eso crea una escasez, ¿no? Porque no puedes generar un número infinito de copias de un coche porque tienes una serie de materiales, una serie de infraestructuras para poderlo crear. Pues la primera técnica que se utilizó nosotros en los cursos, ¿no? Era la técnica de escarcidad, lo cual, pues el curso primero costaba pues un precio, ¿no? Costaba pues unas 1.500 libras, ¿no? Uno de los cursos que teníamos, que era el Business Accelerator, y empecé a hacer la técnica de que ya no costaba 1.500, sino que costaba 3.000, y te lo dejaban en un 50% de descuento, que era 1.500 solo durante 2 horas, o solo durante 24 horas, solo durante una semana. Entonces empezamos a implementar los timers, los contadores hacia atrás, lo que hacía que el tiempo contara hacia atrás y el tiempo empezara a ir hacia abajo, ¿no? Lo cual, cuando alguien estaba comprando, ¿no? De entrada,
era como, pues eso, o sea, te sentías como que era un momento en el que se iba a bajar el tiempo y te vas a quedar sin ello. Siempre quedaba la duda, ¿no? La gente que compraba si ese contador en algún momento llegaba a cero y realmente te iban a cobrar el precio completo. Y para los que tengan esa duda yo digo que no, es mentira, el contador se reinicia cada vez que llega a cero y vuelve a empezar otra vez, haciéndote pensar que sí, que has comprado algo que se iba a acabar, pero realmente no se está acabando. Lo siguiente que se hizo dentro de esto era un poco la estructura de ventas. Normalmente cuando vendes un curso, ¿no? O un producto o algo así, tú cuando entras, por ejemplo, en un producto de formación, ¿no? Cuando vas a una academia de inglés, aunque bueno, también hay estafas de academias de inglés al parecer, pero eh, cuando tú entras en una academia de inglés o en una universidad o alguna organización reputable que te va a enseñar algo, ¿no? Normalmente no entras porque te hacen o sea, normalmente la forma más fácil que entres es por recomendación ajena, ¿no? Alguien que ha ido ya a esa universidad o alguien que haya ido a esa organización te lo recomienda y tú vas ahí. También puede ser que sea que una agencia de reclutamiento, ¿no? O tiene un apartado de reclutamiento de esa universidad que te recoge. Pero, y no digo que las universidades lo hagan todo bien, hay universidades que me imagino que lo hagan también de forma dodgy y de forma, pues, oscura. Pero la estrategia de ventas que nosotros hacíamos primero era simplemente vender el producto, ¿no? Como tal, y empezamos a sofisticarnos más y empezamos a hacer lo que se llaman los webinars, que los webinars son pues eventos en directo donde tú respondes las preguntas del cliente, les explicas un poco sobre todo ello, das un poco más de confianza, todo eso lo empezamos a hacer en directo, ¿no? Donde pues eso, reuníamos como teníamos una lista de correos grande, ¿no? Y entraban pues eso, sus 500, 1000 personas y en ese webinar pues hacíamos, pues dábamos los 5 consejos para conseguir que tu negocio crezca o los 5 consejos para mejorar tu vida cuando estábamos vendiendo el Life Accelerator, por ejemplo. Y pues eso lo que hacía es que pues teníamos una conversión pues igual de esas 1000 personas, terminaban comprando 5 o 10 si había un buen día, y esas 10 personas pues hacían que, por eso, 10 personas por 3000 libras cada uno o 1500 dependiendo del curso, pues eso hacía que fueran unos 10.000, un webinar de unas 10.000 libras, lo cual salía muy rentable. Y no iba solamente así, porque bueno, un webinar, pues bueno, te pueden hacer preguntas, ¿no? A veces, por ejemplo, las típicas charlas de orientación que hacen en la universidad, o las clases gratuitas que te dan cuando vas a una formación de algún tipo, eso no es del todo malo, ¿no? El problema es cuando eso se volvía automatizado, y los webinars, ¿no? O los eventos en directo que se hacían, ya no estaban en directo, sino que simplemente entrabas directamente dentro de ese evento, estaban creados en directo una vez se hicieron en directo, ¿no? Y simplemente todos los comentarios y todo lo que veías era simplemente un teatro de un evento de hace 2 meses o hace 3 meses, donde la gente sí que te podía hacer preguntas y sí que podía responderte en directo, pero pues una vez que ves, si tú probablemente verías la copia de la copia, ¿no? O sea, verías el replay, ¿cómo se dice? La versión ya en diferido, pues tú te piensas que es un directo, tú estás escribiendo las preguntas a tu presentador, oye, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer otro, pero nadie nunca te va a responder porque no estás en directo. Es un directo falso. Eso los tenía que poner yo, como parte, me obligaban a ponerlos como parte del trabajo, pues bueno, claro, yo tenía 18 años en ese momento y no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, simplemente pues eso los ponía, yo hacía el sistema de cámaras, ¿no? Estaba montando todas las cámaras de picado, o sea, plano contra plano, cambiábamos de cámaras y todo en directo, y eso después pues lo guardaba yo y los poníamos en directo, a veces lo poníamos en el canal de YouTube, a veces lo poníamos en una plataforma de webinars, donde pues eso, todos los comentarios estaban simplemente la gente hablando y la gente preguntando. Y eso hacía pues bueno que pues esas 10 ventas o 5 ventas que teníamos por webinar se multiplicaran, se quintuplicaran porque la gente lo veía y pues eso igual no se hacía 5 ventas, ¿no? Porque los webinars en directo parece ser que la gente sí que intuía que estaban en directo, pero sí que se hacía una venta o 2 ventas por webinar en diferido, lo cual pues era suficiente como para poderse mantener. Y eso me llega al siguiente punto, la siguiente estrategia que se empezó a implementar, y creo que esta es la peor, la que menos me gustó de todo, y la que ya más empieza a mí al menos me empezó a hacer más cuestionar las cosas, ¿no? Y era cómo la responsabilidad siempre estaba sobre el cliente. Siempre dábamos la política de evolución y hacíamos todo tipo de, pues eso, políticas de ello, ¿no? Pero realmente siempre recaía el peso
formativo, ¿no? Y el peso de la educación siempre caía sobre el cliente. Es decir, si tú no has conseguido los resultados que te estaban prometiendo, que por ejemplo en el Business Accelerator te prometían que vas a tener en 2 meses o en 60 días ibas a conseguir tener tu negocio ya iniciado, ¿no? Y empezando a generar dinero, pues si no conseguías eso era porque tú no habías seguido los pasos concretamente, no habías seguido los pasos paso por paso. No era porque igual el sistema estaba mal, no era porque igual había problemas de mercado, no era igual porque no ha habido una profundidad suficiente, no era igual porque no tenías tú la formación o la preparación adecuada, ¿no? O no hicieron una selección buena de la persona que iba a entrar ahí, ¿no? Porque era un programa premium, entonces en teoría tienen que hacer una selección de quién iba a estar ahí dentro, ¿no? El problema era tuyo y el problema era tú porque no habías aplicado los consejos adecuados. Y pues bueno, cuando el instructor, ¿no? La persona que estaba instruyendo era era mi ex jefe, el cual no tenía más experiencia que haber sido un banquero, que banquero es simplemente hacer llamadas de transferencias entre un banco y otro ganando dinero por comisión, y ahora tenía un podcast en el cual vendía cursos, en el que estaba enseñando cómo vender cursos, pues probablemente no había... Realmente muchas de las cosas que me imagino que, porque venía gente de diferentes negocios, había gente que tenía pues un negocio de camisetas, otro tenía un negocio era una dentista, otro eran negocios de todo tipo de mercados. Entonces, si no entiendes cómo funciona el mercado de esos negocios, ¿no? Y nunca has sido dentista, o al menos no tienes una visión general, como por ejemplo en la serie esta de televisión de Shark Tank, ¿no? Donde están esta gente que son inversores y tienen varios negocios ya invertidos y saben cómo funcionan esos negocios, o si no saben cómo funcionan, pues llaman a alguien que sea experto en ello. Pues sí, es un poco, pues, digamos que no es una práctica muy de las artes blancas o a las artes buenas. Y eso nos lleva a la última práctica ya que suele haber, que son el tema de las devoluciones, y esto va muy enlazado con la anterior. Muchas veces las devoluciones, ¿no? estaban creadas en parte con una política de cumplimiento del curso completo. Es decir, tienes que hacer el curso completo, hacer todos los ejercicios que te decían, todo lo que te decían, y entonces hacían una devolución. Está bien en papel, ¿no? Y normalmente si eres una persona pues honesta, está bien en papel. Pero cuando quieres hacer devoluciones de esos, cuando cumples todo el curso completo, muchas veces te ponían problemas, ¿no? Te podían poner problemas porque igual no habías cumplido la parte que él decía, o no lo habías hecho como él decía, o ese tipo de cosas que es como más dodgy. Y una vez que has terminado todo el curso ya, pues es como, bueno, ya lo has terminado, entonces ya no puedes devolverlo. Y la última de todas, y ya yo creo que esto da para dar un vídeo grande y para hacer un análisis en profundidad, ¿no? Pero la última de todas nos lleva el efecto secta, que es lo que llamaría yo, sí, el efecto secta. Los precios, ¿no?, que paga la gente son precios caros, son precios que pues igual son 2 o 3 meses de ahorros que suelen pagar, y además la gente que lo solía pagar no era gente que tenía, por decirlo así, no era gente rica. A ver, había gente que tenía dinero, ¿no? Y le sobraba el dinero, pero muchas veces era gente que, pues eso, que tenía un trabajo normal, que quería salir de su negocio, o que empieza su negocio, veteranos de Estados Unidos, había uno que era un veterano, otro que era una chica que era postdoctora, y tenía, o sea, gente que no eran empresarios, que tenían ese dinero para pagar así como una inversión normal, ¿no? Pero la gente que paga, cuando hace ese tipo de inversiones, ¿no?, creas un efecto de negación y de mentira. ¿Por qué? Porque cuando pagas una inversión tan alta, ¿no?, tú realmente quieres que sea verdad, tú realmente quieres que eso funcione. Y también es una especie de decir que si pago suficiente dinero, no es mentira, no puede ser mentira lo que estoy pagando, no puede ser una estafa, no puede ser una farsa, es demasiado dinero para que lo sea. Entonces hacía esa cosa, ¿no?, que entonces creaban esa especie de aura, ¿no?, como que la gente entraba en negación, ¿no? Yo me acuerdo que estaba editando los módulos por ejemplo, el programa de acelerador que me mandaron de trabajo, ¿no? Era como, bueno, edita esta entrevista, cuando termines esta entrevista, edita los módulos. Y los módulos era literalmente un curso de 1.500 libras, que eran lo que estaban pagando. Era literalmente 10 módulos de 10 horas, que es lo que tengo yo en mi curso de edición, que lo vendo por $5 si estás en una membresía, y un poco más si no lo estás pagando desde membresía. O sea, $1.500 por 10 módulos de mi ex jefe hablando a cámara durante 1 hora cada módulo.
Y directamente los editaba a por dos, poniendo las presentaciones por delante, y era cosas básicas, cosas que podías encontrar en cualquier libro, te lo podías ver por internet. De verdad que no había nada especial en esos módulos y no valía el precio que estaban pagando. Pero la gente, como lo estaba pagando y tenía ese nivel de compromiso, ¿no? Y ese nivel de interés, ese nivel de fuerza, pues la gente se lo creía y la gente era como, ¡guau! Ha sido increíble, me ha cambiado la vida, me ha hecho tal. No estoy diciendo que no haya gente que no le esté cambiando la vida con esto. Lo que quiero decir es que probablemente esta gente, pues igual no tenía ningún tipo de conocimiento sobre negocios o no había tenido ningún tipo de conocimiento sobre emprendimiento, me imagino. Porque de verdad que eso te lo leías en 2 libros o en un libro, en un audiolibro te lo ponías y tienes también la información, o mejor incluso, porque la persona que te lo está diciendo probablemente tenga esa experiencia. Pero se creaba este efecto aura donde era esta comunidad de gente, todos en la misma sintonía, habían pagado todo este dinero todos ellos, se metían en esta situación. Después hacíamos una cena de graduados, en todos los graduados venían, íbamos nosotros con las cámaras y les grabábamos. Esta experiencia, ¿no? Es una experiencia más que nada, la cual más te agranda tu ego y te agranda tu sensación de grandiosidad, ¿no? De, he ido con esta empresa de canal de YouTube que tiene no sé cuántos mil suscriptores, que darte pues la información y la cosa necesaria para realmente hacer un cambio. Y nada, al año de estar en esta empresa pues lo dejé. Probablemente por estas prácticas, porque no terminaban de resonar conmigo, también porque pues, el trabajo tampoco era del todo bueno. Tuve muchas experiencias, no solamente, tengo que decir que no todo era malo, o sea, el lado, por ejemplo, aquí está el gatito, que el lado, por ejemplo, del canal, ¿no? Donde estábamos haciendo entrevistamos a gente muy top, y gente que no era solamente vendehumos o gente de estafadora de marketing o gente que tenía prácticas dudosas, sino gente buena, o gente pues que tenía buena ética, gente muy muy importante, que lo cual me dio experiencia pues para después continuar con mi aventura. Pero quiero decir que ten cuidado si estás viendo este tipo de productos, y si el producto es demasiado caro, si el producto es demasiado costoso, siempre hazte una pregunta a ver qué tipo de persona lo está enseñando, cómo lo está impartiendo, y no creas que porque vas a pagar más dinero vas a recibir mejor formación, porque literalmente alguien puede simplemente añadir un 0 al final del número que estaba haciendo y cobrarte eso como experiencia de negocios. Así que nada, hasta aquí esta reflexión de hoy. Espero que te ayude a identificarlo también. Mi nombre es Dani y suscríbete y dale un like si te gustarían más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.